Bienvenidos a La Lupa PR, programa de discusión jurídico, político y económica honesto y fundado. Hoy, por primera vez, estamos desde el canal de YouTube de GW5 y estamos tanto en audio como en video. Estoy acá con mi compañero, el licenciado Jaime Farrán. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Wanda. Buenas tardes. ¿Qué tal esta semana? Estuvo muy bien, pero estamos hoy en video. ¿Qué te parece? Aquí muy bien, muy contento de estar aquí en esta nueva casa, aunque tu casa también estaba muy a gusto. Mi casa está chévere, pero acá estamos en GW5 Network y se pueden, me lo pones de vuelta, que se me, Fran, gracias. Se pueden comunicar también, ustedes pueden hacer su podcast acá, se pueden comunicar al 787-221-9530 o por email a info@gw5.com. Estamos acá en los estudios de GW5 Network. Vamos a veces salir por acá porque también queríamos que nos conozcan aquellos que solamente nos escuchan por audio. Los invitamos a buscar este videito por YouTube para que también nos conozcan pues nuestras caras y quiénes somos. Vean que no somos ChatGPT. Claro, que no somos como de esas cosas, ¿cómo se llaman esas? Un bot. Un bot, que no somos un bot. Yo soy Wanda San Miguel, yo soy abogada, estudié en Argentina y en España, por eso siempre lo aclaro que no soy licenciada acá en Puerto Rico. Tengo una maestría en Derecho, una en Políticas Públicas y otra en Derecho Constitucional. Y Jaime, ¿quién eres tú? Cuéntale al público también de GW5 para que nos conozca. Pues yo soy puertorriqueño también, nacido y criado aquí en la isla. Como tú, también viví muchos años fuera de Puerto Rico. Yo sí estudié Derecho aquí en la isla, en la Universidad de Puerto Rico. Luego me fui a Estados Unidos a hacer una maestría en Derecho Internacional y pues me quedé trabajando fuera del país por 20 años en varios países y en varios estados de Estados Unidos y regresé a Puerto Rico hace 2 años para trabajar acá como abogado. Estás trabajando como abogado y él tiene un estudio de abogados, un bufete de abogados acá en Puerto Rico, que lo pueden contactar. Fran, ¿nos puedes poner el QR? Ahí es Farrán Lo. Se pueden comunicar con Jaime si tienen alguna necesidad jurídica de casi cualquier tema, ¿no? Sí, de temas civiles principalmente. Temas civiles, pero de casi cualquier tema se pueden comunicar con Jaime. Yo le digo Jaime, el licenciado Farrán, que es mi compañero en este proyecto que es La Lupa PR. Sí. ¿Qué es La Lupa PR? La Lupa PR es un podcast. Nosotros este es nuestro episodio número 17. Es un programa, como dije, de opinión, pues, de cuestiones de derecho, de política, de economía. Y le decimos la lupa porque ponemos la lupa en problemas no solamente de Puerto Rico, sino también del mundo. Pero nuestro enfoque siempre va a ser en cómo también puede impactar positivo o negativamente acá a Puerto Rico. Este programa surge también este es mi tercer podcast. Yo tengo 2 proyectos anteriores, Evas y Brujas Podcast, que es un proyecto sobre educación en feminismo, género y diversidad, y La Mesa, que se ve acá, el juego de la mesa, que estamos acá con los compañeros Jorge Castro, Alfonsina Molinari, Gabriel Laborde y Silvia Batista, que ese sí es del network de GW5 y sale todos los viernes al mediodía. Jaime, ¿por qué tú quisiste hacer este proyecto conmigo? No solamente conmigo, en general, ¿no? ¿Por qué te interesó? Yo ya llevo en el podcasting casi desde el 2020. ¿Por qué te interesó hacer este proyecto? Pues mira, varias razones. La primera, la compañía. Wanda y yo nos conocemos desde escuela elemental, así que pues somos graduados del Colegio Nuestra Señora de Belén, para los que nos escuchan que también son bucaneros. Y pues el año pasado, pues Wanda regresó a Puerto Rico y tuvimos una conversación donde empezamos a hablar sobre el podcasting y pues, yo tenía interesado en participar, en abonar a la conversación en Puerto Rico. Me parece que Puerto Rico está en una etapa crítica. Estos años me parece que se juegan las próximas 3 décadas de Puerto Rico, se van a encaminar con lo que ocurre esta década. Entonces, pues nuestro programa obedece a ver esos temas que me parece que son importantes para figurar el futuro de la isla, y por eso pues discutimos la ley promesa, discutimos la Junta de Control Fiscal, discutimos los problemas de electricidad, porque son temas que me parece importantes. Me parece que tenemos un momento para opinar y me parece que pues hace falta la necesidad de profundizar en algunos temas porque quizás no son cubiertos por los medios tradicionales con la profundidad y la seriedad que
que se merece. Entonces, O sí por ahí se cubren, pero desde un ángulo más como se da la noticia sin mucha importancia y es realmente lo que está afectando la vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas actualmente. Por ejemplo, esta semana, este fin de semana y la semana pasada, la gran cobertura en los medios de comunicación tenía que ver con la elección interna del partido PPD sobre la cuestión de quién presidía el partido, pero mientras está sucediendo eso, que tiene que ver con el folclore de la política interna, está sucediendo que hay una reprogramación, una renegociación de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso sí es algo que nos afecta en el bolsillo, en las emociones, porque también vivir en un país no solamente tiene que ver con la cuestión económica, sino con cómo nos afectan las decisiones de gobierno importantes en nuestra generación, en la de nuestros hijos y en la venidera y en la de nuestros abuelos. Sí, aquí ahora, pues, para tocar un poco el tema, esta semana, pues, la juez Taylor Swain, del juicio de título 3 de promesa, ordenó a las partes, a la autoridad, pues, a la Junta y a los bonistas y a los acreedores a un proceso de mediación, porque no se han podido poner de acuerdo en cuánto va a ser la deuda el que se va a pagar, que va a pagar la autoridad y que por ende vamos a pagar nosotros, porque nosotros somos los usuarios del sistema y nosotros somos los que vamos a pagar. De hecho, una de las cosas que no se ha dicho todavía, que está en ese tapete, es que la Junta ha planteado crear un cargo mensual para que todos los consumidores de luz eléctrica en Puerto Rico paguen, pues sean los que abonen a esa deuda. Se ha especulado que quizá puede ser hasta de $23 mensuales por un término de 40 años. Y a mí me parece, pues, además de la luz bastante cara que hay aquí en Puerto Rico, pues añadirle $23 más, un golpe al bolsillo muy duro a las familias, y nosotros pues por eso le llamamos la lupa, porque estos son temas que realmente nos preocupan y que son importantes para el país, y mientras quizás en los medios se debaten quién gana la primaria del partido, como bien dijiste, que pues es una cosa interna que la verdad es que no. Pues yo, a mi modo personal, pues mira, a mí me preocupa la elección del 2024. ¿Quién es el líder de un partido? Realmente no es un tema que me parece que la cobertura que se le ha dado está desproporcionada a la importancia que tiene en la vida pública real de Puerto Rico. Algo que nosotros tratamos fue en el primer episodio o en el segundo, que hablamos, nos tienen que buscar en las plataformas. Esto siempre sale en plataforma podcast, en audio. Estamos en todas, básicamente, ¿no? En Apple Podcast, en Spotify. Ahí, si sacan el teléfono ahora, pues ponen y hacen con el QR, les llega al link para poder escucharnos por audio. En esos episodios que ya hemos hecho, porque esto es un resumen como de fin de año académico, ¿no? Como que se cierra el fin de año escolar y eso pues implica como que se acabó el año, pero en realidad estamos a mitad. Hemos estado hablando durante 16 episodios sobre temas cruciales. Creo que fue el primero o el segundo que hicimos, fue sobre la ley promesa. Porque cuando yo me vengo para acá en septiembre, yo estuve viviendo, para los que no sepan, en Argentina, 26 años, y estuve bastante alejada de lo que era la política puertorriqueña y me empiezo a interiorizar y agarro, cuando estamos preparando ese episodio, el material de estudio. O sea, en Puerto Rico, a mí ni siquiera mucho me importa quién gane las elecciones el año que viene. Me importa porque ya tengo el interés y me gusta la política, pero en realidad en Puerto Rico no gobierna el gobierno que creemos que gobierna, sino que gobierna la Junta de Control Fiscal. Sí, eso lo repasamos en ese primer episodio. Sí, el episodio número 2. En el 2, ¿verdad? En el episodio número 2. Entonces, sí, yo concurro con Wanda que el gobierno aquí, pues realmente tenemos un gobierno, votamos por el gobierno, pero las decisiones de envergadura, pues las toma la Junta de Control Fiscal, y la Junta pues puede revocar esas juntas y esas decisiones. Y por ejemplo, una bien importante ahora es que la Junta ya en estos tiempos recientes, nosotros en ese episodio hablamos del interés de los municipios de lograr una cantidad que el gobierno había planteado en su presupuesto para el año 2024 de un fondo de $150 millones para los municipios, porque eso viene porque se eliminó el fondo de equiparación de los municipios. En el episodio 2 discutimos a fondo y explicamos de dónde sale el dinero para ese fondo. Pero ahora, recientemente, tomando ahora como adelantando un poco que hablamos en enero ya versus ahora, la Junta de Control Fiscal dijo ahora recientemente que ese fondo no va, que esos 150 millones hay que sacarlo del presupuesto, y ya
estamos casi seguros, si el gobierno demanda, es posible que lo dejen en el presupuesto, si la Junta los demanda, pues con toda seguridad el tribunal le va a dar la razón a la Junta y va a quitar ese dinero que pues los municipios han dicho, y ahí veremos a ver qué ocurre en la práctica. Hay algunos municipios que han dicho que sin ese dinero no van a poder operar. Entonces esto es algo muy, muy, muy importante. Eso lo hablamos en ese episodio, hablamos del tema de la poca autonomía municipal que hay y de las otra cosa que estuvimos hablando mucho es este tema de que la Junta, el gobierno de Puerto Rico toma una decisión, ¿sí?, de política pública o económica, lo que sea. La Junta la revoca, el gobierno de Puerto Rico en general demanda, pero siempre pierde. ¿Alguna vez ganó el gobierno de Puerto Rico cuando demandado? Son mínimas, está prácticamente en cero. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? En Puerto Rico no tenemos hoy un gobierno. Entonces yo siempre, en ese episodio me acuerdo que le dije a Jaime que yo siento que yo me fui en el 1997 y vuelvo en el 2022 y siento que llegué a un Puerto Rico que es menos autónomo que cuando me fui. Porque por lo menos en aquel momento algo decidía el gobierno de Puerto Rico y que hoy directamente no tenemos un gobierno, nos controla gente que está nombrada por el Congreso y que no son ni puertorriqueños. Sí, ¿Hay alguno de raíces puertorriqueñas? Sí, hay, y el presidente de la Junta actualmente de raíces puertorriqueñas. Pero que es realmente mucho más grave de lo que suponemos o que podemos leer. Entonces, por eso nosotros tratamos de tocar estos temas más en profundidad, mirando lo jurídico, mirando por ahí también las implicaciones políticas y las económicas, para poder desentrañar qué estrategias podemos llevar adelante, ya sea para salir de ese control o cómo manejarlo o cómo no se nos caiga todo. Sí, es una cosa bien complicada. Yo concurro contigo que al día de hoy hay menos democracia y hay menos libertad en Puerto Rico que en el 1997. También hicimos un episodio sobre la democracia. ¿Cuál es ese episodio? Me parece que es el episodio número 5. Número 5, donde debatimos esto, ¿no? Porque de la crisis institucional democrática que tiene Estados Unidos y cómo nos arrastra a nosotros que ni siquiera tenemos. O sea, ¿sí? yo lo que creo que la diferencia es, Jaime, que antes en los 80 y en los 90 como que no estaba admitido así tan salvajemente nuestra situación colonial. Sí, yo creo que ahora pues el mito del ELA pues ha quedado pues básicamente solo los más ávidos defensores del Partido Popular Democrático son los únicos que realmente creen el ELA, y pues ahí uno los escucha en los debates que han tenido en televisión por la presidencia del partido y pues son básicamente de las pocas personas que todavía creen en el mecanismo del ELA, que tuvo un fin histórico que es innegable. Sí, eso es innegable, pero me parece que eso ya, ese paradigma tiene que cambiar. A mí me parece que ya acabó. A mí me parece que la fecha de defunción del ELA vino en el 2016, vino número uno, con la Junta de Control Fiscal y con las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de Pueblo versus Sánchez Valle, el caso de Franklin Templeton, que ahora no recuerdo el nombre entero, que fue el caso donde pues se eliminó la ley de quiebra criolla de Puerto Rico. El caso de Pueblo versus Sánchez Valle fue el caso en el que el Tribunal Supremo dijo que pues Puerto Rico no es un soberano y que si los fiscales federales toman un caso, Puerto Rico no tiene jurisdicción para verlo. Entonces son dos casos bien importantes que para mí realmente son no decir la muerte de ELA, pero son la estocada que dejó claro la situación en que estamos, donde realmente elegimos líderes, pero no vivimos, a mi modo de ver, en una verdadera democracia, porque nosotros no somos los que regimos nuestro destino al final. No, nuestro destino ni al final ni al principio. Sí. Ni al principio. Sí, a mí siempre me recuerda un poco a cuando se aprobó la ley de eliminando las peleas de gallos en Puerto Rico. Esto ocurrió en el año 2018 y pues recuerdo que pues había mucha gente aquí en Puerto Rico, pues aquí las peleas de gallos son algo histórico, cultural, y cultural. Tiene un componente cultural muy grande. Y aquí yo no entro en los méritos de si es bueno o si es malo las peleas de gallos. Lo cierto es que donde las peleas de gallos se prohibieron en Puerto Rico por personas que nadie en Puerto Rico votó por ellas y que simplemente decidieron eliminar esta actividad en Puerto Rico
lejos de aquí, que seguramente yo dudo que ninguno de los que votó por eliminar esa ley haya entrado a una gallera una vez en su vida. Me imagino que la gran mayoría de los congresistas que votaron por esa ley nunca han venido a Puerto Rico, pero decidieron que en Puerto Rico no hay peleas de gallo. Y pero que ese acto, aunque es para ese tema tan particular, pues me llama la atención. Porque es simbólico porque es algo simbólico porque es lo que pasa en todos los asuntos, ¿sí? ¿no? El año pasado también tocamos en algún otro episodio el tema de una reforma laboral que fue vetada por la Junta de Control Fiscal. Uh-huh. O sea, tienen poder de veto sobre el gobernador. O sea, y eso hay que decir. Yo no sé por qué. ¿Tú crees que es que yo soy muy pesimista? ¿O realmente esto se transmite y se ha educado al puertorriqueño y a la puertorriqueña para entender esta gravedad que significa promesa en la isla? Yo creo que no, mira, bueno, creo que la respuesta es más larga. Soy pesimista igual. Cuando vino Promesa, y esto es mi focus group de mi familia y amigos aquí en Puerto Rico, te puedo decir que muchos con los que yo hablé estaba a favor de la ley. Porque decían, no, el gobierno aquí está fuera de control, el gobierno aquí es corrupto y la Junta viene a meter preso a los corruptos. Yo le explicaba a la gente porque pues la ley era bastante larga, bastante compleja, no todo el mundo lee leyes. Nosotros pues como somos abogados y hemos estudiado Derecho, pues podemos sentarnos a estudiar legislación y algunas las entendemos y otras un poco menos. Es difícil. Pero yo le explicaba a la gente, la ley promesa, esa no es la meta de la ley. La ley de promesa es simplemente cuadrar las finanzas de Puerto Rico dentro de ese proceso para que se determine cuánto va a pagar el gobierno y segundo, abrir a Puerto Rico a que vuelva a tomar deuda otra vez. Esas son las metas de promesa. Entonces, esto de acabar con la corrupción, no. El desarrollo económico de Puerto Rico, tampoco. Hay un capítulo en la ley que sí permite, y ahí vuelvan a escuchar el episodio número 2. Hicimos un episodio también de desarrollo económico, sí. Voy a buscar mi cédula. Sí, y pues hablamos de, pues, la ley tiene un capítulo sobre proyectos de desarrollo para el país para que la Junta los priorice y se aprueben, pero la realidad es que esa ley no tiene nada de desarrollo económico para Puerto Rico, simplemente cuadrar la deuda. Entonces, a medida que han pasado los años en Puerto Rico, desde el 2015, que fue cuando, 2016, que entró la Junta en vigor, que llevamos para 7 años, creo que el pueblo se ha dado cuenta de que pues su primera pelea de la Junta fue el tema de la reforma laboral. Entonces, que me parece que si querían entrar de una forma que para ser enemigos, no había mejor forma que esa. Yo no Entonces, creo... en una riña ideológica, porque esto es un tema ideológico. Y de ahí, pues, me parece que la gran favorabilidad que tenían hace 7 años, creo que la perdieron en gran manera. Hicimos un episodio de desarrollo económico, que es el episodio 7, Uh-huh. y que se lo recomendamos, obviamente, porque lo hicimos nosotros y porque creemos que lo hacemos de forma muy honesta. Yo siempre digo eso al principio, honesto y fundado, que ya quedó como si fuese una introducción, pero realmente lo hacemos desde un lugar tratando, como un lugar muy honesto desde lo intelectual, ¿no? También hemos hablado de, podemos hablar de esto. Claro. También en el episodio 9, que se lo súper recomiendo, porque acá yo me puse furiosa, hablamos de que si en Puerto Rico existe la separación de iglesia y Estado. Uh-huh. Y ese episodio a mí me encantó, porque otra cosa que yo me había olvidado, la verdad que cuando uno se va tantos años, por ello venía todos los años, pero venía como de vacaciones, ¿no? Uh-huh. Es lo impregnado que está el Estado. Yo no estoy hablando de las personas particulares. El Estado, lo impregnado que está el Estado con el tema religioso. Uh-huh. Cuando en Puerto Rico es establecido en la Constitución, está directamente establecido expresamente en la Constitución, que hay división de iglesia y Estado. Punto. Absoluta separación. Absoluta. Está en la Constitución de Puerto Rico que hay división de iglesia y Estado. Y en este episodio pues tocamos este tema porque parece que algunos funcionarios y funcionarias pues no se habrían enterado de eso. Sí, no, y esa semana me acuerdo que hablamos del tema y pues creo que fue el presidente al otro día que grabamos, si no me equivoco, el presidente del Senado de Puerto Rico pues salió en su Twitter
mostrando que había un servicio pues, de miércoles de ceniza en el Capitolio. Y, pues, que vuelvo a repetir, no está mal que las personas sean religiosas, lo que estamos hablando es como desde el Estado no se puede en Puerto Rico, punto, porque se tomó la decisión el día que armamos la Constitución, no se puede bajar una línea ideológica religiosa desde el Estado, pero aún así se hace. Y incluso hicimos una comparativa de los diferentes países de nuestra cultura judío-cristiana y nuestra cultura occidental mirando ese tema. Sí, hicimos un análisis de constituciones comparadas, viendo países donde la constitución de ellos no existe la separación de iglesia y Estado y que son efectivamente una teocracia, y pues mostramos ejemplos, por ejemplo, mostramos unos ejemplos de Latinoamérica, pero en particular mostramos de Afganistán, de Irak, de Irán, en países donde hay una teocracia, para que, pues si usted escucha el episodio, va a escuchar la diferencia en lenguaje entre una constitución y otra. Y una cosa bien importante, porque también en ese episodio estuvimos hablando de esto de que los que apoyen que desde el Estado se baje una ideología religiosa, pues que no se quejen cuando una postura religiosa que no les guste, es la que entra al poder. Que no les guste. Cuando nos obliguen en los colegios públicos a sacar ¿cómo se llama? Perdonen, no se ofendan, pero bueno, para sacar la alfombrita y rezar para la Meca, no se enojen, porque si usted defiende una postura por un lado, hay que defender, hay que hablar que entonces cualquier funcionario público podría, estamos criticando esa postura, obviamente, estamos yendo al absurdo, hacer y bajar la línea ideológica religiosa que quiera en su municipio y con los recursos del Estado. Sí, eso, pues sí, y yo, por ejemplo, y ahí lo hablamos en el episodio, yo estoy en contra de cualquier religión siendo promovida por el Estado, porque me parece pues que los ejemplos que hemos visto alrededor de la historia es que la religión se ha usado en demasiadas ocasiones para oprimir y para imponer criterios a la población, y yo pues defiendo el derecho de todo el mundo a ejercer una religión, pero no a que un Estado me imponga una religión. Yo lo veo como dos cosas muy diferentes. Por ahí en el episodio tratamos de comunicar eso. Escúchelo, y si está de acuerdo o en desacuerdo, pues nos puede mandar un comentario. Nosotros pues no lo hemos dicho por aquí, pero estamos en todas las redes sociales también. Nos busca como La Lupa PR. Estamos en Facebook, Twitter, Mastodon e Instagram, pues como La Lupa PR. Ahí ese QR es para Facebook, ¿verdad? Me parece que sí, este es de Facebook, sí. Oye, Jaime es el experto hacedor de QRs y de la tecnología en este dúo. Yo le digo siempre, ayúdame, y él me resuelve todo. Jaime, también estuvimos hablando, creo que tenemos un episodio que es el 11, que hablamos sobre los casos de corrupción y su impacto en los procesos políticos, intereses del electorado y en Puerto Rico. Pero siempre terminamos hablando un poquito del tema de corrupción, porque es algo que nos inunda en la política puertorriqueña como que todos los días, ¿no? Lamentablemente. Estuvimos también hablando de eso en este episodio, pues en el 11, de hecho hicimos hasta una lista, hicimos una lista que era larguísima, de todas las personas que era de este año, del año pasado, era como de este cuatrenio. Era de este cuatrenio, ni siquiera era de hace 30 años. No. Y era una lista larguísima de funcionarios y funcionarias que han sido condenados por delitos contra la integridad pública, delitos de corrupción. Y de hecho, estaba buscando para ver cuán larga es la lista. El Departamento de Justicia de Puerto Rico, yo no sé cuán actualizado esté esto, tiene una página web que se llama para el registro de personas convictas por corrupción. Eso es nuevo, eso no me lo habías dicho. Este dato lo trajo acá y nuevo, que yo no lo sabía. Aquí en Puerto Rico, la ley anticorrupción, que es la ley 2 del 2018, si no me equivoco, pues establece este registro. Me dio con buscarlo y actualmente busqué 3.126 personas convictas por corrupción en Puerto Rico. Y otro dato que me estuvo bien curioso, de los 3.126 convictos, ¿cuántos son hombres versus mujeres? Bueno, a mí no me estuvo raro. Hombres son 2.807. Estás mirando, hiciste trampita. Sí. 2.807 son hombres. Entonces la ley, son varios delitos. Esto es dato, no relato. No relato. Lo puede buscar. Déjame ver si encuentro la página está en rpcc.pr.gov. rpcc.pr.gov. Y hablando de eso, Jaime, porque otra cosa que nosotros estamos haciendo es que en nuestras redes sociales estamos proporcionando links de interés a noticias
a este tipo de noticias y recursos, Ujú. ¿no? Entonces, constantemente, y él, el Facebook lo maneja Jaime, y las redes, y el Twitter también, vas poniendo diferentes tipos de links Ujú. y o recursos, ¿no? Sí, sí. Que también pueden accesar. Sí, a nosotros, al menos a mí me gusta que pues nosotros estamos aquí brindando información. Yo creo que usted tiene el derecho a leerla, analizarla, corroborarla. escudriñarla o corroborarla o desmentirme. No hay ningún problema con eso. Vivimos por ese lado, tenemos la libertad de expresión y pues si usted está en desacuerdo con lo que yo digo, pues me lo dice y no hay problema. Y para eso es el debate y la discusión en las redes sociales. Acabamos de grabar el juego de la mesa hace un rato y se armó un tole con eso, que es la misma disidencia que tengo contigo respecto de los límites o no de la libertad de expresión. Pero bueno, allá se puso un poquito álgido y picante. Pero bueno, sí, es así. En Puerto Rico rige ese principio como un principio absoluto. Inclusive, yo soy de las que esto también lo hablamos en el episodio. También hicimos un episodio sobre este tema. Lo voy a buscar. Yo creo que sí debe haber algún tipo de... El episodio 14, si van a los plataformas podcast y buscan el episodio 14 de La Lupa PR, van a poder escuchar nuestro episodio sobre libre expresión en Estados Unidos y Puerto Rico. Sí, Yo creo que sí que tendría que haber algún límite que son los discursos de odio, pero acá el licenciado no está de acuerdo conmigo. Mi límite es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Pero es el límite que hay consenso acá. Esa fue la misma discusión que acabo de tener con los compañeros del juego de la mesa. Yo entiendo que, de hecho, muchas veces miramos a los países de la Comunidad Europea, especialmente Alemania o España, inclusive también los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, como país, Canadá, como países o países a imitar, ¿no? Como referentes. Sí. Y en esos países hay un límite que tiene que ver con los discursos de odio. Entonces, no es absoluto el derecho, pero bueno, en Estados Unidos y en Puerto Rico se ha decidido que ese derecho sea absoluto. Entonces, bueno, nada, es algo a lo que me he tenido que acostumbrar. En Latinoamérica, en muchos países tampoco es absoluto, porque existen algunos mecanismos, no de censura, pero donde uno tiene que responder frente a los mensajes de odio. Sí, en Estados Unidos, pues lo hablamos en el episodio, esto viene pues porque cuando se dio la Constitución de Estados Unidos en el 1787, pues fue como respuesta al terminar una guerra civil contra Inglaterra, contra pues lo que ellos llamaban un tirano déspota, porque era una monarquía, no había elecciones, y era un monarca que se expresaba y que enviaba órdenes desde ultramar. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Como la realidad puertorriqueña, lamentablemente. Y entonces pues en base a eso, pues la Constitución de Estados Unidos comienza con esto de, pues mira, tenemos que hablar y tener un foro abierto para dirimir nuestras quejas. Y en parte por eso es que pues tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico pues está esta libertad de los podcasts y de hablar aquí en un micrófono con tanta facilidad, porque tenemos un derecho a opinar. Estaba separando eso a cuando es un mensaje de odio que afecta a un colectivo. Sí. Yo entiendo que acá ya se llegó a ese consenso y bueno, me tendré que acostumbrar a que sea esa la visión y el paradigma. Y bueno, voy a seguir denunciando a cada... O sea, esto vino a cuento de que, yo no sé si escuchaste, las opiniones espantosas de... Un momento, por favor. De la pastora... Deme un segundito. De la pastora... Ay, no encuentro el nombre de esta mujer. La pastora de Bayamón. La pastora de Bayamón, si no lo encuentro, que hizo unos comentarios espantosos, racistas, homofóbicos, de todo tipo, y que yo entendía que teníamos que poder responder en algún lado por esas opiniones, y más cuando son personas del clero. Sí, no, porque son mensajes de odio, pero bueno, perdí la discusión, o sea, por lo menos la perdí en cuestión de mayoría, porque sé que acá el consenso es otro. Sí, pero mira, en Estados Unidos inclusive voy a traer un tema reciente. Hace 2 días el Iris Nanette Torres Padilla, la pastora del demonio. Yo le llamo porque si ella tiene libertad de expresión, pues yo también. Sí. Pero iba a decirte que pues hace 2 días, para ver hasta dónde llegan, a dónde hay límites en la libertad de expresión, pues el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump,
salió culpable por difamación hace 2 días en un pleito civil. Esta señora, E. Jean Carroll, lo demandó porque ella alegaba que Donald Trump abusó sexualmente de ella en un probador de ropa en una tienda de Nueva York hace más de 20 años, si no me equivoco. Y adivina quién hizo un podcast sobre Trump bajo la lupa. Nosotros. Y pues ya, ahí actualizando un poco, en aquel momento hablamos del caso, ya podemos decir que fue pues encontrado responsable. No hay responsabilidad criminal, pero sí... Más o menos responsabilidad pero hay civil. Responsabilidad civil porque, como hablamos en ese episodio, aquí se ha establecido que, como regla general, la responsabilidad civil es como se trabaja este tipo de casos, pero ciertamente es un caso, para mí, pues yo me alegro por esta persona porque tuvo un poco de justicia. Tuvo un poco de resarcimiento, ¿no? De compensación. Sabemos que Trump va a apelar la decisión, así que... ojo, que es una ley en Nueva York muy importante porque va por encima del tema de la prescripción. Sí. O sea, ¿sabes cuál es la ley, no? Que establece que cuando hay... Para víctimas de abuso sexual. Víctimas de abuso sexual, pues no corre el plazo de prescripción que antes sí corría. Sí. Curiosamente, el caso de ella tiene otra demanda por difamación contra Trump actualmente, así que pues esto no se acaba porque el caso inicial es en estas cosas de por qué usted, cuando los abogados le dicen no hable, si usted habla, pues aquí tiene cuál es el problema. Ella demandó a Trump por difamación porque cuando sale la demanda en el año 2019, si no me equivoco, Trump responde diciendo, ella no es mi tipo de mujer, así que yo no la violé porque ella no es mi tipo, ella es fea. Entonces ella lo demanda por difamación. Él, entonces, en su contestación a la demanda, dice que eso que él dijo tenía inmunidad porque lo dijo mientras era presidente de Estados Unidos. Entonces, ese caso, ese argumento está todavía en litigio. Ese caso está como dormido porque se está dirimiendo en los tribunales si Trump realmente tiene inmunidad, si un presidente de Estados Unidos puede decir semejante desfachatez. Sobre un delito común porque no tenía que ver con algo en sus funciones. El tema de los fueros o de la inmunidad de los presidentes y la gente que tiene estos cargos tan altos, pues también se puede rever. Podemos hacer un episodio de eso. Sí, pero está en litigio. Pero a lo que voy, el año pasado, mientras el juicio continúa, Trump empieza a hablar las mismas desfachataces de esta persona, sí. Pero ahora hay un caveat. Sí, ahora hay un caveat. Ya Trump no es presidente. Claro. Y entonces, al hablar ahora, se configuró otra demanda de daños y perjuicios. Entonces, no es por lo que él dijo en el 2019, fue por la difamación que hizo en el 2022. Y pues este tribunal pues lo encontró culpable y de hecho Trump va a tener bien cuesta arriba la apelación, pues seguro que va a apelar, pero la va a tener bien cuesta arriba porque no presentó pruebas. Entonces, si tú no presentas pruebas, yo no sé qué él va... Los méritos de la apelación son preocupantes. Tiene que ver con el sentimiento de impunidad que él siente, que entiende que él puede hacer cualquier cosa, no presentarse, estar rebelde y que no va a pasar nada. Claro, yo nada más estoy diciendo aquí que no están así. Que está bien difícil que prevalezca una apelación porque no presentó pruebas. El juez, de hecho, cuando el abogado de Trump dijo, voy a cerrar el caso, o sea, el abogado de Trump dijo, no voy a presentar pruebas, descanso aquí. El juez dijo, ¿usted está seguro que quiere hacer eso? Sí. Y el juez dijo, eso fue un jueves, le dijo, yo le voy a dar hasta el domingo para que usted me diga si Trump va a testificar en su defensa o no. Y le voy a dar esa oportunidad. Aunque usted ya dijo que no, le voy a dar un break. Saliéndose del principio que no debe dirigir el proceso. ¿Sí? ¿Entiendes? El juez le tiró un favor que a nosotros probablemente no nos hacen. Le dio 4 días más para que lo pensara. Trump estaba en Escocia y dice, tengo que salir a Estados Unidos ahora a confrontar a esa mujer. Pues mire, en el tribunal no la confrontó, porque llegó el domingo, no radicaron nada, se reúnen el lunes, dan las instrucciones al jurado y en menos de 3 horas vinieron con un veredicto de culpabilidad. Es la sensación de impunidad que tienen los funcionarios de este nivel. Jaime, también hablamos, voy a dejar el tema de la reconstrucción de Puerto Rico para el final. ¿Estás de acuerdo? Perfecto, no hay problema. También hablamos en el episodio 8 de las políticas de mano dura. Obviamente nosotros en ese momento lo que hicimos fue tomar como caso testigo, puede ser el tema de las políticas de mano dura del país El Salvador,
pero después nos fuimos a Puerto Rico y hablamos un poco de cómo fueron las políticas de mano dura. Estamos haciendo también un poquito de historia, porque entramos en cuestiones históricas de cómo fue el proceso de mano dura, aquel mano dura de Rosselló y todos esos eslogans y cómo puede afectar o cómo se puede combatir la criminalidad en Puerto Rico. Sí, sí, tocamos el tema y pues ahora ha salido en las noticias por los asesinatos que ha habido. Ayer, pues leí en las noticias, hubo un asesinato de un feminicidio en Cataño. Horrible. Donde otra vez, ahí... Y a mí eso me pone muy mal, porque ahí en ese caso, cuenta los hechos, que quiero después hacer una reflexión. Bueno, por lo que vi en las noticias, pues la mujer entra a un colmadito. Se había regresado de Estados Unidos, o sea, ella viene acá de Estados Unidos porque el padre de su hija, el esposo, la violentaba, ¿no? Era violento con ella. Se viene a Puerto Rico. Ella va a donde desayuna todos los días, un colmadito. Tenía una orden de restricción. Ajá. Y dice, mira, estoy con problemas. Entonces ella se va, entra entonces después con su expareja. Llamaron a la policía y se tardaron 40 minutos en venir. Y en ese interín, pues él mata a la... Le pega un tiro en la cabeza. Le pega un tiro a la ex esposa y posteriormente él se pega un tiro también y acaba su vida. Entonces, pues, estamos viendo eso, pues, en las noticias, pues, ahora de esta semana. Vimos el caso ahora de una mujer que valió a 2 jóvenes que estaban aquí de visita en Puerto Rico en una discoteca en la calle Loíza. Y, pues, tenemos, pues, casos así bastante, pues, sonados que están en todos los medios de comunicación y vemos y viendo... comparándolo un poco con afuera, porque he escuchado personas decir que debemos hacer esto acá, pues leí en el estado de la Florida, el gobernador Ron DeSantis me parece que firmó una ley o está por firmar una ley para poner pena de muerte a violadores de niños. Eso es un tema que pues se ha planteado también aquí en Puerto Rico, se ha planteado la castración también para esto. Una castración química, porque no es que le sacan no es que le cortan no vienen con machete. No. Y pues la sociedad pues se plantea cómo resolver estos problemas y pues son temas que nos impactan a todos porque pues todos queremos vivir en un país seguro y es muy importante que nuestros líderes pues respondan a esto con políticas serias y responsables y pensadas porque pues esto pues nuestra seguridad y nuestra vida no es algo de un debate para las gradas. No es para las gradas y también respetando los principios constitucionales y las garantías constitucionales. Sí, que nos tienen que proteger a todos y a todas. Sí, yo por ejemplo, en el tema de la violación, pues yo trabajé muchos años con niños abusados sexualmente y pues de ese tema conozco bastante. En ese tipo de casos, la castración, por lo que he leído de estudios, no es un remedio bastante efectivo. Porque pues usualmente el violador comete un delito por poder, no es un delito, sí, claro. no es un delito necesariamente sexual, no es que la persona estaba, pero porque usted lo escucha mucho y dicen, es que no ha tenido, porque a mí me pasa cada rato. Es un desahogo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se revocó el concepto de que es un desahogo sexual. Sí, y eso era muy común, me lo decían, porque usualmente los casos involucraban familiares y la primera defensa era, es que hace tiempo me dejó mi novia y vivimos todos juntos y era un desahogo sexual. Entonces, pues, usualmente este delito es por poder, por querer dominar a otra persona. Entonces, pues, volviendo al tema de la castración, pues, usted le puede quitar el uso de su pene al hombre, pero ese deseo de dominar va a seguir ahí estando porque es otra la motivación. Ajá. Entonces pues eso no necesariamente va, pues yo vi casos donde pues las violaciones eran con todo tipo de objetos. Entonces pues o sea, no solo con el pene. Entonces pues yo pues, veo esas leyes con un poco de entiendo la intención de la gente, pero es una intención como más de venganza o retribución o quizás más pensando pues esto se va a acabar porque es algo sexual, pero la verdad es que pues, no necesariamente ahora. No estoy diciendo que en todos los casos, pero en la mayoría de los casos no lo es. Y esto no es una solución a largo plazo. Y es bien difícil pues, pensar la solución a largo plazo. ¿Puedo preguntar algo por fuera de los temas que hemos tocado en los episodios? Ajá. ¿Cuántos años trabajaste en Bolivia? 3 años. 3 años. Y específicamente Jaime trabajó creando una organización sin fines de lucro que asistía o acompañaba a
niños, a mujeres y niños víctimas de abuso sexual. Sí. Durante esos, ¿tú entiendes que acá en Puerto Rico existe ese mismo ayuda o mecanismo? ¿Existe algo similar a lo que tú creaste y fundaste allá en Bolivia? Bueno, igual a lo que yo creo, no. También trabajé en Guatemala haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo, ¿no? Porque es bueno, yo lo que quiero, porque a mí por ahí, ustedes de GW5 me conocen pues del juego de la mesa, pero también quiero que lo conozcan a Jaime, también un poquito más, porque tú has tenido una trayectoria en defensa de los derechos humanos muy grande. Bueno, yo sé que a él no le gusta que yo les voy a contar un secreto. A Jaime no le gusta que yo le eche piros al aire. No. Pero yo se los echo igual, porque me parece que eres un gran abogado y que encima has hecho un aporte muy grande a los derechos humanos en Latinoamérica. Entonces me parece que esas cosas hay que decirlas. ¿Por qué no lo puedes contar? ¿Por qué no te puedo echar flores? Bueno, lo voy a contar. Cuéntalo. Bueno, pues volviendo a tu pregunta, Wanda, es un poco difícil porque, bueno, te voy a decir, en esos países lo que había, que en Puerto Rico no existe, era una ley que daba oportunidades de defensa. Me explico. En los países, en la mayoría de los países latinoamericanos, esto tiene distintos nombres, pero tiene una figura que se llama más o menos, vamos a decir, el querellante. Entonces, ¿qué es el damnificado querellante? Sí. Sí, esto por eso. Cada país tiene un nombre diferente para esto. Digo, hay dos diferencias bien grandes. Voy a empezar con esta. El querellante es la víctima. En los países latinoamericanos, como regla general, el fiscal no se ve, no se interpreta ni se entiende como que es el abogado de la víctima. No, está ahí como para vigilar el proceso. El proceso, la legalidad del proceso. Pero entonces el Estado le impone a la víctima un poco un rol de, si tú quieres justicia, tienes que estar más activa en el proceso. Usted denuncia a los fiscales, pero en realidad le impone un poco de carga. Y de hecho, donde vemos esto es que en la mayoría de los países latinoamericanos existe hay delitos privados y hay delitos públicos. Privados, ¿Qué quiere decir eso para los puertorriqueños? Porque en Puerto Rico esto no existe. Cuando yo me lo topé por primera vez, no lo podía creer. Esto quiere decir que hay delitos que el fiscal no lleva. Punto. Usted va a la policía, usted va al fiscal y usted dice, a mí me pasó esto, y voy a dar uno que siempre me horrorizaba. En Bolivia, por ejemplo, en los años, no sé si esto habrá cambiado la ley, pero pues voy a decir de cuando yo trabajaba allá y en Guatemala también, la violación de una persona mayor de 18 años era un delito privado. ¿Qué quiere decir eso? Una persona de 25 años, por poner un ejemplo, dice, mira, estaba en una discoteca, me drogaron y me violaron. ¿Verdad? Ese delito el fiscal le va a decir, pues llévelo, contrátese un abogado privado y llévelo. Yo no lo voy a llevar. Usted es responsable de lograr el arresto, de impulsar a las autoridades a que hagan el arresto, y usted va a ser el responsable de impulsar la prueba para llegar a una condena. Esto pues tiene por un lado, pues tiene la desventaja bien grande de que todos estos procesos cuestan dinero, y pues si usted no tiene dinero, se queda sin justicia. Entonces, nosotros, pues yo trabajaba en una organización que dábamos este servicio gratuito. Entonces, la ley lo permitía, pero lo dábamos gratuito. Entonces, yo trabajaba casos de niños, por ejemplo. Los delitos de abuso sexual contra niños eran delitos públicos. Que el fiscal, si yo lo denunciaba, el fiscal lo tenía que llevar. Como un sistema más híbrido. Ajá. Era un sistema híbrido que no está mal, Jaime. Pero entonces, como quedaba ante la escasez de recursos del gobierno, pues aun cuando fuera el rol del fiscal, usualmente, pues por ejemplo, yo te puedo decir, porque en Guatemala donde trabajé, ahí lo recuerdo muy, muy vívido, nosotros pues teníamos muchos casos de muchachas adolescentes que eran abusadas sexualmente. Entonces, nosotros, pues yo hice una investigación donde buscábamos jurisprudencia que era bien difícil de encontrar en aquellos tiempos, de qué pasaba con este tipo de casos. Entonces, usualmente lo que pasaba era pues venían, si arrestaban a la persona, se empezaba a mover el proceso, la persona decía, mire, ¿sabe qué? Yo me declaro culpable de estupro. Estupro era un delito que en Puerto Rico se llamaba seducción. Y esto es básicamente cuando usted abusa sexualmente de un adolescente. Bueno, de un menor, o sea, que usted básicamente le prometió, dice, mira, si nos hacemos novios, si te casas conmigo, tenemos sexo. O sea, de hecho, aquí en Puerto Rico se llamaba seducción. Es como yo seduje a una menor de edad a tener sexo conmigo. ¿Eso sigue estando? No, me parece en el Código Penal nuevo. No, en Puerto Rico no. Entonces, pues,
los abogados de defensa planteaban, mire, mi cliente se va a declarar culpable por estupro. ¿Qué pasa? Entonces el delito de estupro tenía una pena de 2 años de cárcel, si no me equivoco, entre 2 a 3 años de cárcel, contrario a una violación que eran 15, 20, 25 años. Entonces hay una diferencia bien grande en pena. Entonces había otra diferencia más grande, y es que en los códigos penales, por ejemplo, lo puedo decir en Guatemala y Bolivia, que trabajé en los dos, la ley decía que una condena, no sé en Argentina, por ahí tú me puedes decir si ahí también lo había o no, los delitos con sentencias de cárcel menores de 3 años eran conmutables. Sí. ¿Qué quiere decir conmutable? Que usted podía pagar una multa, la ley penal tenía un monto de multa, era un salario mínimo por día en donde yo trabajaba. En Argentina es que tú lo puedes compensar admitiendo la culpabilidad y prestando servicios comunitarios. Ok, no, en estos países que yo trabajé era, usted paga una multa, usualmente era un salario mínimo por día de condena, entonces pues pagaba 3 años de cárcel, pues usted calcule 1.365 por 3, 1.200 tantos días de salario mínimo y paga la multa y no va a la cárcel. Entonces, pues, el fiscal quería hacer eso porque quería salir del caso, porque la carga de casos era descomunal, y entonces usted como abogado de víctima, ahí era que entrábamos nosotros a decir, no, este delito es lo suficientemente grave como para que no se resuelva por una multa. Y aquí, por ejemplo, vimos un caso ahora aquí en Puerto Rico, que digo, no fue de abuso sexual, pero el caso de la muchacha de Mayagüez que perdió su pierna ante un conductor borracho. Ella nunca... Aquí para ver un comparable con Puerto Rico, ella nunca fue, como la persona se declaró culpable, ella nunca fue a declarar al juicio. Eso es lo que te digo, o sea, ¿cómo buscamos, ya esto es una cuestión más jurídica, cómo buscamos un equilibrio para que también, para que no se quede la víctima sin voz? Porque entonces acá no tenemos ese sistema que tiene esos riesgos, pero acá está el riesgo actual, latente, de que las víctimas se queden sin voz. Sí, no, y pues esta muchacha, pues voy a decir, ella pues tuvo la iniciativa y la fuerza y el coraje y la valentía, porque pues esto no es fácil para ella de salir en los medios, impulsar su caso y luchar por dar a conocer su historia. Y aquí en Puerto Rico existe una carta de derechos de las víctimas, y pues en muchos lugares en Estados Unidos también existe esto, pero esas cartas de derechos de víctimas usualmente no son autoejecutables, y pues son letra bonita, pero que hacer la realidad es bien cuesta arriba. Y entonces, pues, las víctimas, yo siempre creo que la víctima debe tener como mínimo los mismos derechos que el abogado. Que digo, que la defensa, que el acusado. Y, por ejemplo, si el acusado tiene derecho a un abogado en un proceso penal, yo creo que la víctima también tiene que tener el derecho a un abogado para pues, resarcir su agravio y contar su historia también. Jaime, hicimos un episodio que fue un episodio doble, porque el tema era tan extenso que fue el tercer episodio, que hicimos el 3A y el 3B, y en esa ocasión nos visitó el licenciado Ramón Luis Nieves, que es un experto en temas de energía, y le pusimos la lupa al contrato entre Prepa, las APP y Genera PR, con el revolú que hay aquí con el tema de la generación y de la distribución de energía eléctrica. Bien, llegué a Puerto Rico en septiembre y obviamente todo el mundo me decía, qué bueno que volviste, pero te tienes que acostumbrar que en Puerto Rico ahora se va la luz 2 veces por semana. Por lo menos. Por lo menos. Eso no pasaba en los 80 y en los 90. No. No solo eso. Te tienes que acostumbrar a que vas a pagar una luz carísima. Te tienes que acostumbrar a que, bueno, a un montón de cosas, y que efectivamente fue así. En estos 2 episodios lo tuvimos al licenciado con nosotros, a Nieves. Esos episodios estuvieron bien chéveres, aunque generaron la indignación de mi mamá completamente. Y eso es lo bueno. Es por eso a mí me gusta el podcasting también, porque permite la interacción o la opinión de ustedes, que son los que nos escuchan, para decirnos si les molesta, si les gustó el invitado, si les gustó el tema, si están de acuerdo o en desacuerdo. Mi mamá estaba en desacuerdo con el licenciado que nos visitó.
pero fue un episodio muy profundo y sigue estando vigente el tema. Y va a estar vigente. Muy vigente. ¿Y por qué va a estar vigente? Sí, no, y esta semana pues ahí vamos a tocar. Claro. Nosotros, una de las cosas que tocamos en ese contrato, para los que no lo han escuchado todavía, pues les recomendamos que lo escuchen porque sí fuimos cláusula por discutimos varias secciones del contrato, pero para resumir, este contrato es por 10 años. La tarifa que va a ganar este consorcio de Genera PR, porque este es un consorcio de varias compañías, es 22.5 millones de dólares al año, más un factor que ellos le llamaban el factor CPI. Esta tarifa es fija por los primeros 5 años. El mínimo que ellos van a poder recibir por contrato por año es 5 millones de dólares, o sea, anualmente eso es lo menos que pueden recibir. Y si el contrato se cancela temprano, antes de los 10 años, la penalidad es 45 millones de dólares por año que falte para cancelar el contrato. Así que estamos hablando de mucho dinero. En ese episodio hablamos que uno de los retos que iba a tener Genera PR iba a ser pues el reclutar empleados. Bueno, acaba de salir esta semana o la semana, no sé si fue la semana pasada, justo estos esta 2 semana días, que tienen reclutados solamente por lo menos hasta ahora a la mitad más o menos de los empleados. Sí, de hecho eso. Y dicen que los otros empleados, esto es lo que hablamos en ese episodio también, la desinteligencia de generar este tipo de privatizaciones, pero no resolver el tema de los recursos humanos, porque ¿qué va a pasar? Solamente la mitad firmó el ingreso voluntario Genera, pero la otra mitad son empleados públicos que no puedes despedir, y está bien que no los puedas despedir, que los van a ubicar en recursos naturales. Sí, no, y entonces se genera un doble gasto, porque van a tener que contratar, Genera va a tener que contratar personas, hombres y mujeres, para bregar con el tema de la generación de energía. No, en el episodio discutimos extensamente, mucho más extenso que lo que vamos a hacer hoy, este reto, porque esto le pasó a Luma. Cuando Luma entró, y pues esencialmente el mayor problema que encaró Luma en ese momento, bueno, número uno, pues el problema de mala reputación, del cambio, etcétera, pero número dos, que no se le honró a los empleados que se fueran sus derechos adquiridos de las pensiones y los retiros. Entonces, en ese episodio, de hecho, hablamos de que esperábamos que en el caso de Genera ahora fuese diferente porque en teoría se aprendió de ese reto, y Luma todavía, al día de hoy, no tiene el personal que necesita. Y aquí el que sufre es el pueblo de Puerto Rico, porque si no están los empleados, no se puede trabajar. Entonces, entonces, lamentablemente, pues la Junta de Control Fiscal, que volvemos a ese tema de que pues son una entidad que es un supragobierno en la isla, la Junta de Control Fiscal decidió ahora recientemente que los empleados no tienen derecho, pues los empleados con más de 25 años de servicio que se cambien a Genera PR no van a ser elegibles a un programa de retiro que se les ofreció. Entonces, si tú llevas más de 25 años trabajando, has cotizado por 25 años, pues ellos entienden, y a mi modo de ver, muy razonablemente. Yo les prendo fuego al edificio. Que se les debe honrar, y pues no se les está honrando. La decisión del gobierno, pues aparentemente va a ser, según se publicó ayer en el periódico Metro, va a ser reubicar personas al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Entonces, que no está mal, porque no está mal que les tienen que honrar el contrato de empleo público. El tema es que se genera un doble gasto. Sí, bueno, yo veo triple, porque entonces, bueno, lo vas a mover allá y pues vas a tener que contratar allá, y la autoridad se va a quedar, porque hay gente que la van a dejar en la autoridad, y de hecho, en el episodio, pues ahí lo pueden escuchar a fondo, porque mi planteamiento es cuál va a ser el rol de la Autoridad de Energía Eléctrica ahora cuando esté operando Genera, porque pues ya no genera electricidad, no distribuye electricidad. A mi modo de ver, la autoridad simplemente se debe quedar como un monitor, como un personal mínimo que sea para monitorear. De hecho, a mí en lo personal me parece que sería la mejor entidad para administrar el contrato, porque tienen profesionales con el expertise. Lo hablamos en el episodio. Sí, pues el contrato ahora mismo lo tiene la Oficina de las Alianzas Público-Privadas, que pues a mi modo de ver no tiene el expertise sobre el tema. Pues la Autoridad de Energía Eléctrica, me parece que ese sería el mejor rol para ellos, porque pues tienes una burocracia que está ahí, que existe, y no parece que no vas a facilitar que se vayan a la otra empresa, a la nueva. Pues ¿qué vas a hacer con estos empleados? Entonces, pues te quedas con un vacío, y pues si los mueves a otra agencia o los dejas ahí sin trabajo, pues no has reducido
que a mi modo de ver es lo que busca la Junta. La Junta busca reducir el gasto público. Entonces, pues, no lo está reduciendo porque está dejando a estos empleados en una agencia de gobierno. Entonces, no veo no veo la razón y pues me parece que la Genera se supone que asume operaciones el 1 de julio, o sea, ya mes y medio. Y todavía queda, y todavía le quedan pues muchísimas plazas por contratar y de nuevo, en junio 1 comienza la época de huracanes en Puerto Rico, comienza el verano, ya empezó el calor muy, muy fuerte, como sabemos los que estamos aquí viviendo en la isla. Aquí usualmente cuando llega el verano viene el calor, aumenta el consumo de la energía porque aumenta el uso de aire acondicionado y se va la luz porque el sistema colapsa. Entonces, pues, estamos entrando al verano donde empieza el mayor estrés en el sistema energético de Puerto Rico y lo estamos con una agencia que va a entrar coja. Déjame a mi modo de ver. Bueno, y ahí nos vamos porque es imposible que toquemos todos los temas que tocamos en los 17 episodios. Sí. Ahí nos vamos a el tema de la reconstrucción de Puerto Rico, pero ya fuera de lo que hablamos en los episodios bueno, sí hay algo técnico, que es que ha llegado un dinero federal muy grande que se va a inyectar o que el objetivo es inyectarlo en la reconstrucción de Puerto Rico. Sí hay unos problemas de quién ejecuta, quién controla, cómo se hace con ese dinero. Hay muchos problemas en Puerto Rico por resolver. Igualmente esto ya como una expresión de deseo porque tenemos que ir redondeando. Ojalá podamos reconstruir Puerto Rico, no solamente desde la infraestructura, sino desde nuestros valores políticos, económicos, jurídicos, para que tengamos, ya nosotros somos grandes, pero igual nos merecemos también una futura vejez, viste que no dije que somos viejos ahora, una futura vejez digna, sino para futuras generaciones, ¿no? El tema de la reconstrucción de Puerto Rico parece una cosa así como un gran título, pero es una realidad que estamos enfrentando los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Sí, ¿no? Y la estamos enfrentando, pues lo hemos tocado en los episodios, hablamos sobre la reconstrucción, hablamos sobre la crisis demográfica, lo estamos enfrentando con una población que ha decaído, que es menos que en este siglo XX hemos perdido más de 15% de la población de Puerto Rico y la que queda es cada vez más mayor de edad, con los retos que esto implica, porque son personas pues ya retiradas que requieren servicios, atención médica, atenciones especiales, y pues no nos estamos preocupando. Entonces, pues yo concurro contigo que este momento, entonces estamos contra el reloj. Por ejemplo, ahora ya el presidente Biden acabó la emergencia del COVID. Eso quiere decir que los fondos de ayuda por COVID ya se van a acabar. Entonces, pues hay unos fondos por ahí corriendo que se van a acabar, que si no se gastaron, se perdieron. Sí. Y pues para Puerto Rico es muy crucial porque lamentablemente, esto lo hablamos también en el episodio de desarrollo económico, la estrategia de gobierno de Puerto Rico actualmente para desarrollar la economía es principalmente esos fondos federales y la economía de Puerto Rico se está manteniendo a flote con esta inyección de fondos. Entonces tenemos que gastarlo y tenemos que ponerlo a correr, pero no tenemos los recursos humanos para gastarlo. Entonces pues tenemos una oportunidad única, creo que para hacer un Puerto Rico, para mejorar nuestra infraestructura y colocarnos en una mejor posición para enfrentar el cambio climático y enfrentar la deuda que tenemos que pagar cuando termine el juicio de promesas. Y pues estamos en un tiempo bien crucial para el futuro de Puerto Rico y para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque pues mira, siempre decimos que queremos dejarle un país mejor a los que vienen detrás de nosotros. A nosotros pues, nos dejaron un país mejor. A nosotros nos han dejado un país bien complicado. Bien complicado. Mira, los invitamos. Jaime, antes de invitarlos con el tema de este proyecto específico del cual estoy muy feliz de hacer contigo. Me encanta trabajar contigo a esta altura de nuestra vida y compartir este proyecto juntos. Quiero que nos cuentes si yo tengo un revolú y necesito un abogado con licencia en Puerto Rico. ¿Qué hago? ¿A dónde voy y a dónde llamo? Bueno, puede llamarnos Fran, y dejar poner el cosito de... Gracias, Pa. Puede llamarnos y dejar un mensaje al 939-440-8012, 939-440-8012. También puede ir a mi página web. Y llegan por ahí, ¿verdad? Mira, ahí tenemos el cosito acá. La pueden marcar en el código QR ahí. Y pues la página solamente nos están escuchando por audio. Tenemos el QR puesto en el episodio de YouTube, que los invitamos a que vean el episodio por YouTube para que nos conozcan las bellas caritas. Pues lo pueden buscar farranlaw.com, ahí pueden reservar una consulta y pues con gusto nos reunimos, hablamos con usted y
y pues vemos cuál es su situación y trabajamos y hacemos lo que se pueda para resolver su problema y que pueda seguir continuando una vida digna y productiva. Mira, y tú también, si me quiero casar de vuelta algún día, ¿tú me puedes casar? También puedo casar, soy oficiante de Tú boda. puedes casar, él es oficial de casamiento. Y notario por si acaso. Porque, y notario también. Eso del casamiento está lindo. Eso ahí ya hasta puedo ir yo y decir unas palabras lindas también. También. Me alegro. Y embellecer la boda porque tú conmigo vas a estar solo ahí ni modo. con el Código Civil, leyendo los artículos. Sí, el código me obliga a leer el código. A leer el código. El matrimonio es un contrato. Sí. Les invitamos a escucharnos por todas las plataformas de podcast. Estamos en todas las plataformas, La Lupa PR, y nos encantó hacer este episodio. Gracias a Gabriel Nieves, que nos permitió estar en este episodio hoy en GW y en el network, porque va a subir en el canal de GW5. Y también le agradezco a Francisco, que ha sido el técnico que nos ha estado asistiendo detrás de cámara. Jaime, te agradezco mucho. Gracias por estar conmigo en este proyecto. ¿Quieres decir algo más? Sí, muchas gracias, Wanda. También voy a decir, Gabriel es otro del colegio, exalumno del colegio, colegio de Belén, así que pues nos gusta que donde trabajamos, nos forjamos de niños, estamos ahora desarrollando carreras como adultos, así que a mí me parece. Como comunicadores honestos, fundados y con mucha buena fe. Y pues contento aquí, gracias por escucharnos y pues búsquenos en las redes, La Lupa PR. Muchas gracias. Gracias a todos.